Pues yo creo que fueron resultados muy inesperados porque todos creíamos que iba a ganar el sí y debido a una campaña de desinformación y una campaña sucia ganó el no. Pues me parece que son unos resultados muy inesperados, ya que mucha gente estaba motivada por el sí, pero hubo mucha más campaña acerca del no, mucha campaña sucia se podría decir, y pues gracias a eso hubieron estos resultados. Los resultados fueron inesperados y muy tristes, ya que la sociedad colombiana se resiste al cambio. Los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en que ganara el no, porque tergiversaron la información y se enfocaron únicamente en lo negativo. Entonces las personas votaron desinformadas y votaron inconscientemente. Estoy en desacuerdo con los resultados del plebiscito, ya que me parece que si hubiera ganado el sí, hubiéramos obtenido un cambio, por más mínimo que hubiera sido, y aparte las personas que han estado en esta guerra se lo merecían. Pienso que los resultados del plebiscito demuestran una total falta de consideración del pueblo frente a los acuerdos. Creo que no solo fue la desinformación que se produjo, sino también la falta de pedagogía referente a unos acuerdos que son bastante extensos para una población que escasamente lee 2 libros al año y también una población que no conoce diferentes términos y tampoco está sumida bajo la idea de las víctimas y bajo la reparación y bajo la idea de que unos criminales no pueden quedar sin pagar. Creo que eso fue lo que más perjudicó a que no ganara el sí. Yo era uno de los convencidos de que iba a ganar el sí, pero efectivamente eso no fue lo que sucedió. Pero no, pienso que no fue solo la pérdida de una oportunidad de acabar la guerra de 50 años, sino también como esa evidencia de que no solo es incluir a la oposición o a las FARC o al gobierno, sino también al pueblo, porque ellos necesitan aprender a cómo sería un sistema político después de un acuerdo de paz. No, porque los acuerdos que habían antes eh, me parecía que estaban, estaban mejor porque ya ahorita hay muchas personas involucradas y ya ahorita se puede generar cualquier cosa y ya son acuerdos menos viables. Eh, no creo que estén bien estructurados como los anteriores, ya que en estos ya hay como mucha gente ya dando sus ideas, entonces ya es más difícil cuando hay ya mucha gente, es complicado. Pues me parece que sí están bien estructurados, porque finalmente tenemos que ceder un poco para que los cambios se den. Las FARC y no se iban a entregar por nada. Entonces sí había que ceder y me parece que sí están bien estructurados. Creo que los acuerdos están bien estructurados en cuanto a algunas partes. Creo que es bastante claro la posición del acuerdo de paz referente a la inclusión de la población, a las mujeres, a las personas con diferente condición sexual, a los hombres, a los niños. Creo que es bastante específico a lo que se refiere, refiriéndome más al punto del acuerdo rural, pero digamos que es bastante diferente lo que uno puede pensar de que se puede plantear bien estructurado a lo que puede pensar otra persona que no conoce sobre un sistema político o cómo es una estructuración bien planeada. Creo que esta pregunta crea muchas subjetividades referente a lo que uno piensa como es bien estructurado o cómo es mal estructurado. Por supuesto que sí, todo tiene que, todas las campañas son así, tienen que influir en algo en ciertas poblaciones, en ciertas sociedades y fue la campaña del no fue inmensamente abrumadora. Claro, influyeron muchísimo, pues ya que hubo muchísima más campaña del no
ya pues la gente que iba a votar por el sí, pues gracias a esto cambiaron de opinión y su respuesta fue no. Totalmente. Por Twitter y por Facebook difundieron como un flyer donde decían todas las cosas negativas del no. Los impuestos, que a las FARC les iban a perdonar todos sus actos ilícitos. Entonces obviamente la gente tampoco ha sanado las heridas y no ha perdonado. Y lo más triste es que la gente que votó por el no ni siquiera fue la gente que sufrió con los hechos. O sea, la gente que verdaderamente tenía su familia secuestrada, que le mataron sus hijos, sus hermanos, ellos sí votaron por el sí porque creían en el cambio. Entonces las personas que votaron por el no lo hicieron por desinformación y precisamente por las redes sociales, que fueron un medio de difusión pero a nivel negativo. Claro, las campañas de desinformación que generó la campaña del no fueron bastante fuertes. O sea, eh, crear mentiras, jugar con el miedo de las personas, jugar con los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses sociales. Me parece que toda la desinformación que se creó por redes sociales, y no solo por redes sociales, personas que entregaban volantes a, en las calles, personas que replicaban mentiras, los senadores mismos por Twitter, por, por Facebook también, crear hashtags, como que era bastante evidente esa falta de información que las personas del no consumían porque ellos eran fielmente creyentes. Incluso eh, uno puede llegar a pensar que las personas que iban con el no eran como el eco de lo que decía Uribe. Por los medios televisivos y debido a eso vía internet. Más que todo por páginas en internet y conferencias que nos dieron acá en la universidad informándonos sobre los acuerdos que había. Antes de votar por el sí, yo me informé con varias cartillas que me llegaron a mi universidad. Busqué por internet. Sinceramente no leí, y creo que nadie lo hizo, a la totalidad los acuerdos, pero sí traté de informarme antes de votar para no hacerlo de manera incorrecta. Y para mí debía haber ganado el sí. Bueno, yo me puse al tanto de los acuerdos de paz referente a la universidad. Algunos profesores pues estuvieron bastante involucrados con este tema, pero igual vi que estaban moviendo el acuerdo por redes sociales, por páginas web, incluso había una página web donde explicaba detalladamente punto por punto, incluso con dibujos para que las personas lo entendieran más cómodamente y pues por ese lado también me lo entendí bastante bien. Pues yo voté por el sí porque no leí todos los acuerdos, pero leí algunos acuerdos y pues estaba de acuerdo en los que leí y yo creo que era la mejor opción. Ahorita ya no creo que sea lo más viable para el país. Yo voté por el sí, ya que pues los acuerdos me convencieron. Yo quería una paz en este país, pero hubieron estos resultados y pues ya esto fue lo que pasó. O sea, votar por el sí es votar por el cambio. Como ya había mencionado anteriormente, si no cedemos vamos a seguir en lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir en guerra. Nada más en que tengamos que obligar a nuestros hijos a participar en la guerra, a que tengan que irse a las selvas a luchar, a pelear por el país. Pues no me parece justo. La juventud, los jóvenes estamos para estudiar, para luchar por nuestros sueños, para que el país crezca económicamente, no para matarnos entre nosotros. Entonces, si no tenemos cultura de cambio, la guerra va a seguir, no sé hasta qué punto. Y pues nuestros hijos deberían estar en un país
eh, pues económicamente estable. Entonces, pues esa es mi postura. Bueno, los motivos que me llevaron a votar por el sí fue que es una oportunidad que hace más de 4 años estuvo trabajando y yo era lo que decía, de los que decía, si uno vota no, es un gran retroceso para Colombia, no solo a vista internacional, sino también a la vista social, política, económica dentro de nuestro país. O sea, es una oportunidad para dejar una guerra de 50 años, la cual está fundamentada por un acuerdo de paz que está marcado por 6 puntos, de los cuales se trata la responsabilidad política que adquirirá las FARC después del acuerdo de paz, eh, el tema de las drogas ilícitas, el tema del narcotráfico, el tema del campo. O sea, era un acuerdo bastante bien puesto, por decirlo así, de los temas neurálgicos que se tratan dentro de una guerra civil dentro de un país. Y me parece que solo el hecho de tener un acuerdo que incluyera a las personas y que también obligara de una forma diferente a que cada colombiano fuera partícipe, porque era una de las conclusiones que conseguí cuando leí el acuerdo, fue que claramente especificaba que cada uno debía cumplir con una parte de lo que decía el acuerdo. O sea, el acuerdo no iba a funcionar sin que todos los colombianos estuvieran al tanto y se pusieran la camiseta por lucharlo, por decirlo así. Entonces, creo que también ese acuerdo jugó con la pereza de algunos colombianos de hacer lo que no quieren hacer. Porque muchos critican, muchos dicen que las víctimas, muchos dicen que la reparación, muchos dicen que la justicia, pero entonces no todos están dispuestos a apoyar ese acuerdo, más allá de refrendar un voto entre el sí y el no. Bueno, pues fueron resultados sorprendentes, ¿no? Porque se pensaba que iba a ganar el sí, resulta que de un momento a otro ganó el no. Lo que significa muchas cosas, sorprendente, ¿no? Preocupante la abstención, ¿no? Casi 60%, lo que indica que hay mucha gente que no le interesan las cosas, o que no le interesan, o que está decepcionada de la política y de nuestro sistema democrático. Totalmente, claro, esa fue una desinformación absoluta, ¿no? Hasta el mismo gerente de la campaña por el no, de uno de los sectores que participaron, lo reconoció, ¿no? Entonces asustaron a la gente, esgrimieron argumentos que no estaban en el acuerdo, como el tema del género, eso no estaba ahí tal, sí, el acuerdo habla de género, pero no como lo plantearon ellos, del tema de que iban a ponerle pensiones a los, que le iban a cobrar impuestos a los pensionados, etcétera. Eso asustó a la gente pues como está manipulable a veces, salió y votó en contra del acuerdo. Claro, totalmente, sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que había encuestadoras que ya el viernes antes de la elección sabían, del plebiscito ya sabían lo que iba a pasar y no pudieron publicarlo, ¿no? Una, dos o tres ya sabían que esto se iba a perder. Pero era muy difícil, un plebiscito es, como decía alguien, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Porque no se sabe qué pueda pasar y entonces la gente vota muy emocionalmente en este tipo de temas, ¿no? Y es muy fácilmente manipulable y eso no lo miden las encuestas, es muy difícil que lo midan. Y la gente oculta muchas veces su voto, ¿no? Pero fallaron, eso sí, pues fallaron en absoluto. Sí, hay unos
Hay unos, el caso de Brexit, el no en Colombia fueron manipulados, ¿no? En el Brexit también ocurrió lo mismo. Fijémonos que en el Brexit al otro día de que ganó la opción en favor de la salida de Gran Bretaña, la Unión Europea, ya no sabían los dirigentes de Brexit qué hacer, porque ellos no pensaban que fueran a ganar. El primer ministro David Cameron, pues también sorprendido, pues tuvo que renunciar, él pensó que la iba a ganar. Pero sí hay algo que está pasando entre la gente, entre la opinión pública, llamo al caso de Trump, en que existen votos ocultos, existe influencia en las redes sociales y la manipulación es muy manifiesta en estos plebiscitos, ¿no? En el caso de Trump es un caso específico también de cierta rebelión de la gente contra el establishment que llaman, que es las élites en Estados Unidos, representadas paradójicamente por un millonario que es Trump. La gente votó en contra de cosas que están pasando en Estados Unidos y que Hillary Clinton no necesariamente representaba. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un proceso de empobrecimiento grande, está perdiendo protagonismo dentro de la economía mundial, ni siquiera sus tecnologías de vanguardia ya dominan el mercado mundial, sino que son chinas hoy en día. Se cerraron muchas fábricas en estados industriales debido a la globalización que los mismos Estados Unidos. Entonces hay un tema que la gente estaba aburrida de lo que estaba pasando, hay una desigualdad creciente, el 1% de la población absorbe casi toda la renta nacional. Entonces la gente fue como una especie de voto de protesta que Trump supo identificar y manipular, ¿no? Es un poquito diferente lo de Trump a lo que pasó en los otros lados, ¿no?